Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Muy bienvenidos a otro devocional más el día de hoy. Como comprenderán, soy el Willy Sánchez y cada día trato de leer mis devocionales, pero no de pasarlos o subirlos a las redes todos los días. Lo hacemos cuando hay oportunidad. A veces no podemos estar sacando los aparatos y estar grabando, pero algunas personas me han dicho que está bien los devocionales, que de cierta forma les parece, y de hecho devocional, yo les he dicho en repetidas ocasiones que el devocional es aquel momento que usted, como conocedor de la palabra del Señor, tiene para estar con Cristo, o sea, para orar y leer su palabra, la palabra del Señor. Y usted dirá: hermano Wilfredo, no tengo tiempo. Déjeme decirle que sí, todos tenemos tiempo para poder tener un espacio, un momento en oración, meditación y leyendo su palabra. Y porque allí tiene que tener ahí también algún otro libro adicional, ya sea comentario, que el libro más importante es la Biblia. Pero hay veces que se vienen cosas que no las entendemos y es necesario que nosotros busquemos de personas que tienen conocimiento bíblico. Mis queridos hermanos, hoy les quiero hablar de un tema, un corto devocional de aquellos 3 jóvenes que fueron rescatados del horno de fuego. Cuando usted lee en Daniel 3, ahí va a encontrar que dice rescatados del horno de fuego. O sea, ¿por qué fueron rescatados? Bueno, porque se pensaba que los querían meter en el horno. Entonces, cuando usted lee Daniel capítulo 3, verso 12, dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, dice, no adoran tus dioses, ni adoran las estatuas de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Dice, delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Fíjese. Fueron preguntas, estaban ante un rey. Verso 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterillo y de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis, dice, y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Fíjense bien, ¿qué Dios? Verso 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Sin duda alguna, esto era muy famoso en aquel entonces. Personas que desobedecían se metían al horno de fuego. Eran las costumbres que tenían los babilonios para deshacerse de personajes hostiles. Habían limpiado la sociedad, no había delincuencia, no había robo, no había muchas cosas, porque ellos se encargaban de eliminar a esta clase de personas. Era un líder en aquel entonces este hombre, un rey, el jefe del imperio. Verso 17, y dice: y si no sepa, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjese bien, estas palabras con las cuales estos jóvenes se identificaron, dijeron: ¿sabes qué? No te vamos a responder. ¿Ya? Es lo mismo que pasa en nuestros días. A veces los jóvenes incitan a los demás jóvenes a que cometan barbaries, hagan cosas malas, y los jóvenes obedecen. En este caso, estos jóvenes eran jóvenes que habían venido de Israel, ¿ya?, de Judá, y los habían llevado cautivo a Babilonia, y ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Cuando leemos Daniel 1,
Entonces dice que en este corto devocional habían estos tres jóvenes. Vea, por ejemplo, Sadrat era Ananías, Mesad era Misael y Abed-nego era Azarías. Estos hombres, estos jóvenes habían conocido palabra de Dios, los habían instruido en Babilonia. Por más de 3 años ellos ya habían aprendido el idioma de los caldeos, en este caso del arameo. Entonces dice, la demostración de fe que ellos dieron, dice, nuestro Dios puede librarnos. Esto explica, dice, esto expresa la total confianza de ellos en Dios. Cuando nosotros tenemos esa confianza en el Señor, sabemos que a pesar que vengan muchos males, Dios va a estar con nosotros. Cuando leemos el Salmo 100, el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el Salmo 91. Usted puede leerlo y ahí se dará cuenta. Dice, caerán a tu diestra 10,000, 20,000, los que sean, pero a ti no te pasará nada, dice el salmista. Entonces, estos varones, dice, cuando nosotros miramos otros libros, por ejemplo, 2 de Timoteo, verso 1, verso 12, dice, por lo cual asimismo, dice, padezco esto, dice, pero no me avergüenzo, porque ya sea a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. Entonces aquí nos damos cuenta de cómo, a pesar de que el rey vino, habló y le dijo a estos jóvenes lo que deberían de hacer, ellos no pusieron atención al rey, o sea, no le obedecieron. ¿Ya? Ellos iban a ser lanzados al horno de fuego. Cuando yo estaba leyendo estos pasajes, me di cuenta de que en ese lugar, en Babilonia, las personas que cometían actos barbarios o que se cometían muchos errores, delincuentes en este caso, eran lanzados a ese lugar, al horno de fuego. Entonces dice que ellos fueron rescatados de ese horno. Dice que no olían ni a humo. Y si usted lee toda la historia se dará cuenta de a quiénes metieron en ese horno. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros sabemos que estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Dios nos cubre a cada uno de nosotros cuando nosotros queremos buscar hacer la voluntad de Dios. Dice que estamos en su mano. Dice, vea, el Señor nos conoce. Dice, Dios trajo salvación a ellos. Vea, de otra forma, dice, Dios fue el único que nos salvó. Ellos no quisieron obedecer. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 14, verso 8, dice, pues dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ellos estaban conscientes de que Dios los estaba protegiendo, los estaba cuidando. Entonces, estos cortos devocionales nosotros los hacemos con el único objetivo que nosotros afirmemos más nuestra fe, pongamos más nuestra confianza en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que está en control de su vida y de la mía. Cuando nosotros nos sometemos al Señor, buscamos hacer la voluntad de Dios. Una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios no será bendecida. Yo decía en cierta ocasión a una persona que conocí entre semanas que yo no conozco a una persona que esté sirviendo a Cristo, buscando a Cristo, que no haya sido bendecida. Entonces, y es una gran verdad, toda persona que quiere servir a Cristo va a ser bendecida. De distintas maneras va a ser bendecida. Dios va a proveer para sus necesidades. Entonces, nosotros sabemos de los misioneros que están en diferentes lugares, Dios provee para ellos. En este caso, aquí, la historia que yo les estoy compartiendo fue de aquellos 3 jóvenes que eran muy inteligentes, estaban muy versados en la palabra del Señor. Sadrat, Mesad y Abed-nego fueron los nombres que les pusieron los babilonios, que representaban cada uno de los dioses. Pero que si nosotros leemos la palabra del Señor, dice que Ananías es gracia del Señor. Eso quiere decir los nombres hebreos, Ananías, y que el nombre de Misael quiere decir es como el Señor. Misael quiere decir es como el Señor. Y el nombre de Azarías significa Dios es mi ayudador.
Entonces, cada nombre en la Biblia representa algo. Algunos representan malas cosas, como en el caso de aquel hombre Nabal, ¿se acuerdan? Quiere decir necio, terco, bruto, torpe, quiere decir muchas cosas el nombre de esa persona. Pero aquí estamos viendo que los nombres de estos tres jóvenes representaban o quieren decir algo referente al Señor. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que Dios es el que está en control de cada uno de nosotros. Vamos a leer ahí en Samuel, en Daniel 3, 27 al 30. Usted puede leer esto si está en su casa, pero le voy a leer aquí el 27. El 27 vamos a ver qué nos dice de este capítulo, del capítulo 3. Dice, y se juntaron los sátrapas, dice, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a esto, dice, a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún, dice, el cabello de sus cabezas se había quemado, dice, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que dice que confiaron en él. Dice que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entraron sus cuerpos, dice, y entregaron sus cuerpos, dice, antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Entonces ellos decidieron poner a sus cuerpos para no servir, a no obedecer lo que el rey estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, hay pasajes en la Biblia, hay un pasaje donde dice que aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, dice. Entonces, ellos aquí estaban cumpliendo lo que estaba diciendo la palabra del Señor. Dice, Dios es tu formador, es tu ayudador, Él nos ayudó, ellos confiaron en el Señor. Y cuando nosotros leemos esta historia nos damos cuenta de que el Señor los puso a ellos en un alto peldaño. Dice, por lo tanto, decretó, dice, que todo pueblo, nación y lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, dice, sea, dice, descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey, dice, engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en las provincias de Babilonia. Nos damos cuenta de cómo Dios usó a estos varones para que ellos no se retractaran. Ellos no iban a adorar a nada. Aquella estatua que se estaba convirtiendo de 28 metros de largo, 6 de ancho, quería el rey que la adoraran. Todo porque ellos decidieron servir al Señor, decidieron obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, cuando nosotros leemos, dice, y en los ríos y en las brasas, dice, está en control de ti. O sea, Dios. En Isaías 43, verso 2, dice, cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice. Oiga bien, ni la llama arderá en ti. Entonces es lo que estamos viendo con estos tres jóvenes que fueron rescatados del horno de fuego, porque los querían meter en ese horno, rescatados del horno de fuego, todo por no obedecer a lo que el rey estaba diciendo que hicieran. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 72 codos y su anchura de 6 codos. Entonces, mis queridos hermanos, aquí nos damos cuenta de cómo el Señor libró a su gente, ¿ya? Y si usted lee toda la historia, se dará cuenta de lo que el rey quería que estos jóvenes hicieran. Dice, el creyente está confiadamente y seguro en Cristo. Fíjese, el creyente está confiadamente y seguro en Cristo.
nosotros como cristianos estamos seguros en el Señor. Es como una tortuga de esas de mar, ¿ya? Tienen un carapacho muy duro. Ellos se meten, cuando meten su cabeza y todo, está protegida. Es la protección. Nosotros tenemos una protección que es la protección en Cristo Jesús. Que estemos donde estemos, vayamos a donde vayamos, el Señor va a estar con nosotros. A pesar de lo que puedan decir las autoridades, a pesar de lo que el gobierno esté haciendo, a pesar de las leyes que se estén haciendo, y muchas leyes se están haciendo para detener el crecimiento del Evangelio, para que nosotros podamos exponer la palabra del Señor, porque ahorita todavía tenemos libertad para poder hablar de la palabra del Señor. Vamos a vivir tiempos, van a venir tiempos en los cuales no van a querer que expongamos de la palabra del Señor. Van a querer controlar todo lo que nosotros podamos decir, pero hoy en día nosotros todavía tenemos la libertad. Yo les compartía en el otro devocional que estuve en la ciudad de Houston, en un taller en donde ahí se nos expusieron varias formas de cómo hablarle a las personas de la palabra del Señor, de cómo decirle, de cómo llegar a aquellos campos donde no se les ha compartido el Evangelio. Hoy tenemos muchos campos. Las redes sociales, por ejemplo, es un campo. Yo le aseguro que si los profetas que hubieron anteriormente, en este caso Elías, Nehemías, todos esos grandes varones de Dios, hubiesen tenido todos los medios que tenemos nosotros hoy en día, lo hubieran hecho. Si usted siente el llamado para poder hablar algo de la palabra del Señor, hágalo, porque por medio de usted alguien puede venir al conocimiento de Cristo. Entonces, estos jóvenes aquí decidieron seguir hablando y sirviendo a Cristo. Y a pesar de la presión social que podemos tener en nuestros días, fue la misma presión que tuvieron ellos en aquel entonces. Un rey que quería que adoraran a una estatua que él había levantado. Aquellos jóvenes pusieron en su mente y en sus corazones servir al Dios que está vivo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis queridos hermanos, dice que el creyente está confiadamente, y hay un proverbio donde dice, Proverbios 28, verso 1, dice, mas el justo está confiado como un león, dice. Entonces así dice una parte, nosotros estamos confiados como un león. Dice, el escritor de los Hebreos dice, nos anima diciendo, dice, de manera que podemos decir, dice, confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En realidad, es una gran verdad. Hebreos 13, verso 6. El hombre se va a inventar muchas cosas, pero nosotros sabemos que el Señor es el que está en control de cada uno de nosotros. Entonces, el hombre aquí se inventó que se adorara esta estatua. Cuando usted le va dando lectura, dice, y envió el rey Nabucodonosor, dice el pasaje 2, a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, dice, oidores, dice, tesoreros, dice, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, este hombre había levantado esta estatua con el único interés, propósito, de que la gente la adorara, le alabaran, pero nosotros nos damos cuenta que el Señor es el que estaba con aquellos tres jóvenes y ellos decidieron no obedecer a lo que el rey estaba diciendo. Mis queridos hermanos, es un punto muy importante. Nosotros tenemos la escoja, buscar o servir a quien queramos. Hoy en día se han levantado muchas falsas doctrinas, muchos predicadores que están enseñando puras mentiras, puras herejías. Es necesario que usted lea su Biblia. A mí siempre mi frase favorita es decirle a usted, lea su Biblia. Todavía hay predicadores que comparten la sana doctrina. No se deje penetrar en su mente de ciertas personas que quieren llevarle un evangelio completamente adulterado. Cuando usted lee la palabra del Señor se dará cuenta
de que Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, usted tiene que alabarle el Espíritu y en verdad. Buscar de su Biblia, tener encuentros con el Señor. Puede ir a una iglesia donde se comparta la sana doctrina. Le digo esto porque algunas personas me han preguntado que si está bien estarme arrastrando en el suelo. Dios no vino a arrastrarnos, Dios vino a levantarlo. Yo andaba caído en el vicio y Dios me levantó para que ya no esté caído. Entonces, Dios no vino a tirarlo como unas denominaciones que tiran a las personas y se levantan y después les andan poniendo a las mujeres unas cobijas encima para que no enseñen su ropa interior. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en ese aspecto. Usted tiene que leer su Biblia. La Biblia le va a decir que Dios es un Dios de orden, no de desorden. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Usted no va a ir a Dios por medio de imágenes, de ídolos o de otras personas que vengan a compartirle un evangelio completamente adulterado. O que solamente le hablan de un texto bíblico y después le sacan otro libro, el libro del Mormón y otras cosas. Mis queridos hermanos, tenemos que ser cuidadosos. Estos pasajes que leímos, de hecho, van más para todas aquellas personas que están enveredando por la idolatría. Usted tiene que buscar de Cristo Jesús. Dígale no a la idolatría y busque más del Señor. Lea su palabra y usted se dará cuenta que en ella usted tendrá grandes verdades de las cuales tal vez por su ignorancia o porque sus padres no le compartieron la palabra de Dios o no le hablaban de Cristo Jesús, usted no las entendió. Pero ahora que usted ya tiene sus años y puede optar por ir o no ir a cierto lugar, usted es necesario que usted vaya a una iglesia. No es casualidad estar en una congregación. Dios tiene un propósito. Dios vino por usted, murió por usted y Él quiere que usted se salve. Yo he compartido en algunas ocasiones que hay personas las cuales nos van a decir quién se ha muerto y ha regresado. En la Biblia hay muchas personas que murieron y regresaron. ¿Sí? Elías, Lázaro, Moisés, dice la Biblia que fue levantado. Enoc caminó con Dios y fue traspuesto por el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, hay muchos personajes en la Biblia que nos hablan de que esos hombres no murieron, mas Dios guardó de ellos, cuidó de ellos. Entonces, mi objetivo primordial es siempre, como lo digo en la iglesia, cuando usted está en la congregación, en este caso en mi iglesia donde me congrego, que si usted está allá escuchando el mensaje, no es casualidad. Dios lo puso en ese lugar para que usted escuche el mensaje y es posible que llegue salvación a su corazón. Entonces yo creo que la fecha más importante que yo tengo en mi vida, aunque han habido muchas, la fecha cuando nací, la fecha cuando nacieron mis hijos, pero la fecha más importante que yo considero fue la fecha cuando yo hice una decisión por el Señor. ¿Y sabe por qué? Ese 21 de diciembre lo recuerdo como que si ayer fue. Dios cambió mi vida después de haber escuchado el mensaje. Y después, yo no he sido perfecto, pero estoy caminando con el Señor. Yo no he sido perfecto, yo no soy santo, pero trato de llegar a la santidad. El apóstol Pablo dice que caminamos hacia la perfección, dice el apóstol Pablo. Entonces, no es que nosotros seamos perfectos, pero sí queremos servir o buscar del Señor. Cuando nosotros leemos la historia de Pablo, de cuando le dice a Timoteo, yo te encarezco, Timoteo, tú eres joven, le dice. Dice, comparte la palabra, háblala a tiempo y fuera de tiempo. Entonces es necesario que nosotros hablemos de la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted tenga tiempo o cuando no tenga tiempo, siempre se va a presentar una oportunidad para que usted pueda compartirle el plan de salvación a X persona, ya sea en su trabajo o al que vea a su vecino o alrededor. Mis queridos hermanos, siempre me gusta compartir de la palabra. Entonces, gracias porque me escucha y si no nos ha agregado, agréguenos allí a la página y pues cuando tenga oportunidad, dése tiempo y vea estos cortos devocionales que de hecho lo hacemos siempre cuidando nuestras palabras, no ofender a nadie, pero sí decirle que usted necesita de Cristo. No ofender a nadie, pero sí decirle que usted necesita la salvación.
sin ofender a nadie, pero decirle que en Cristo hay vida y hay salvación. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, las cosas van a ser más fáciles. Si usted tiene problemas con el cigarro, con la bebida o con otras cosas, yo le aseguro que cuando usted viene a Cristo, dice la palabra que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, los devocionales que nosotros hacemos, los hacemos siempre con el objetivo de que usted lea la santa palabra y se dé cuenta de cómo Dios le está hablando siempre al hombre. Le voy a leer allí donde dice en el 29, ya lo leímos, pero solamente para afirmar más de lo que estamos hablando. Dice, por lo cual, dice, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere, dice, blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, dice, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar, dice, como este. El rey se dio cuenta de que el Dios de aquellos jóvenes, de Sadrach, de Mesach y de Abed-nego, es el Dios que todo lo sabe, el Dios todopoderoso, es el mismo Dios que tenemos nosotros en nuestros días. Y si aquel hombre tuvo las agallas, la oportunidad para poder decir que el Dios en el cual confiaban aquellos jóvenes, a ese iban a servir. Por eso es necesario que nosotros roguemos por nuestras naciones, por nuestros países, para que lleguen hombres a ocupar puestos públicos que tengan temor de Dios. No llegue cualquier patán. No le dé su voto a cualquier patán, en otras palabras. Verso 30 dice, entonces el rey, dice, engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Aquellos jóvenes eran cautivos, eran extranjeros, pero no les impidió buscar de Jesucristo, afirmar su fe en el Dios en el cual ellos habían creído. Mis queridos hermanos, nosotros somos extranjeros, ya sea en México, en Estados Unidos o en El Salvador o donde sea, pero somos extranjeros en esta tierra. Nosotros estaremos aquí por un breve tiempo, ¿sí? Ya sean 60, 100 o lo que sean, 70, 80 años, pero un día estaremos ante la presencia de Dios y es necesario que nosotros nos pongamos a cuenta de Dios hoy que estamos vivos. Entonces, estos temas que nosotros compartimos acá desde este lugar, los hacemos con el único propósito que nosotros aprendamos de la santa palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros le conozcamos y que tengamos una intimidad directa, recta, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted puede buscarle en su Biblia, congregarse, porque es necesario que usted se congregue en una iglesia, que usted apoye su iglesia local, ¿sí? Si usted por X motivos ha dejado de congregarse, yo le animo y le invito y le motivo para que en este tiempo de pandemia, en el cual usted ha tenido para reflexionar, buscarle más al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, buscadme mientras puede ser hallado. Llamadme en tanto que está cercano. Dios le conoce. Búsquele ahora. Cristo le ama y quiere salvarle. Él nos trae vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre. Gracias por la vida. Gracias por la oportunidad que nos das para poder hablar un poco de tu santa palabra. Bendito sea tu nombre. Te pido por los enfermos de mi iglesia, que tú los sigas bendiciendo, cuidando. Gracias por la oportunidad que me das, porque dice la palabra, tu palabra, la Biblia dice que si yo no hablo, las piedras un día hablarán. Y es la razón por la cual nosotros tenemos que compartir estas palabras. Esta palabra que sigue siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Bendito sea tu nombre, Padre. Nos damos cuenta de estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-nego, los cuales tú los pusiste en altos peldaños. Ananías, Azarías y Misael, que eran sus nombres hebreos, Señor, y que representan que Dios, tú estás con ellos. Bendito sea tu nombre, Cristo Jesús. Amén
mis queridos hermanos, gracias por la oportunidad y como siempre decirle que el Señor le siga bendiciendo donde quiera que usted se encuentre. Y como siempre decirle, no tenga temor de ser feliz. Que Dios le bendiga. Chao, chao. Bendiciones.